numérica, la que nosotros conocemos, que nos dice, bueno, tiene estos capítulos, antes tiene esto, después tiene esto. ¿Cómo ven? ¿Qué nos podría ayudar con esas partes? Listo. Esas partes de las resoluciones. ¿Se acuerdan que nosotros las analizamos? Desde el recurso de revocación analizamos las partes de una resolución. Creo que no subió, ¿verdad? Subió un PDF que les dejé ahí, que se llama Resolución de Beneficio de Amparo. Pero ya, ¿todo bien? Ok. ¿Y te acuerdas, Mau, de las partes de una resolución? Los capítulos de una resolución. ¿Alguien que se acuerde de los capítulos de una resolución? Es donde viene el rubro, el proemio, los resultandos, los considerandos. De los otros no, donde los resolutivos, y no me acuerdo de la otra parte. El protesto. Sí, el protesto, creo, ¿no? ¿El protesto dónde va? ¿Al principio, al final? El protesto es lo último, es el final. Ándale, lo último. ¿Y cuál otra parte nos dijiste? El proemio, que es lo que va al principio. Ándale, extraordinario. Y luego nos dijiste los capítulos, ¿cuáles son? Es donde vienen los resultandos. Resultandos. Los considerandos. Considerandos. Y los resolutivos. Resolutivos, ok. Y así están en ese orden, ¿no? Porque los considerandos, ¿te acuerdas que tienen ahí adentro? Perdón, los resultandos, ¿te acuerdas que tienen ahí adentro de ellos los resultandos? Los resultandos. Son como... Es que no me acuerdo muy bien. Nos ayuda. Es la narración cronológica, ¿no? Ándale, la narración cronológica de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que acontecieron pues los hechos que se están resolviendo, ¿no? O sea, el proceso del amparo, ¿no? Desde que se presentó la demanda de amparo hasta el momento después de la audiencia constitucional que se inicia con la resolución, ¿no? Y luego el siguiente capítulo. Estamos resultando. ¿Los resolutivos? Antes de los resolutivos tenemos un capítulo que es de hecho como el más importante. Los considerandos. Ándale, los considerandos, ¿no? ¿Y los considerandos qué contienen? Todos los razonamientos lógicos jurídicos. Razonamientos lógico-jurídicos, ¿para qué? Respecto de qué está reflexionando el juzgador. Pues sobre todo lo que pasó, ¿no? Sobre los resultandos, ¿no? Sobre los resultandos, pero además sobre una cosa en específico que está en la demanda. ¿De los hechos? Claro, pero esos hechos, ¿cómo los llamamos en la demanda de amparo? O sea, claro, en los considerandos, el juez de distrito o el ponente del tribunal colegiado están viendo, a ver,
pues presentó su demanda el 17 de mayo. Pues la autoridad, con esa demanda solicitó la suspensión. Se notificó a la responsable y emitió su informe previo admitiendo la existencia del acto reclamado y presentó su informe justificado aduciendo que ese acto se ha llevado a cabo con un estricto control del principio de legalidad en todas sus formas, ¿no? Se dio vista a la tercera perjudicada y manifestó lo que a su derecho convino el 22 de mayo, por ejemplo, ¿no? Esos son los resultados. Y luego en los considerandos, ese mismo juez de distrito hace una reflexión. A ver, el 17 de mayo me solicitaron el amparo porque ocurrió una violación a unos derechos humanos o a unas garantías individuales. Y las pruebas que utilizaron para acreditar que existía esa violación son estas. Y el informe que dice la autoridad responsable dice que sí es cierto ese acto reclamado. Entonces, sí existe esa presunta violación. Vamos a ver qué pruebas ofrecieron para acreditar que eso sí es una violación a derechos humanos, que es ilegal o anticonstitucional y no un límite a los derechos humanos en el ejercicio de la potestad de gobernar, ¿no? Vamos a ver. Y entonces ya se pone a analizar en qué términos fueron transgredidas las garantías individuales de una persona la que sea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el amparo que les platicaba yo de la muchacha que se quedó encerrada adentro de una visita domiciliaria, en ese caso sí existe claramente una violación de todo, ¿no? De garantías individuales, de derechos humanos, de debido proceso, de todo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que probaron a ese juez que sí existieron transgresiones de todos esos tipos? ¿Cuáles son esas pruebas que se pudieron haber ofrecido? Pues a lo mejor la foto del sello, a lo mejor pues la confesión de la muchacha ahí en un informe explicando qué fue lo que pasó, a lo mejor la confesión de los visitadores ahí en su informe justificado de qué fue lo que pasó, a lo mejor el testimonio de la persona de seguridad y el esposo de la muchacha que pues dijeron que efectivamente se encontraba ahí en ese lugar durante toda la noche, esos medios de prueba, ¿no? Y entonces hacer una reflexión, a ver, esto que me está diciendo el esposo y el de seguridad, esto que me están diciendo los visitadores, esto que me está diciendo la propia muchacha quejosa, ¿es suficiente para acreditar que sí violaron su derecho humano a la libertad y su garantía de libertad condicionada siempre y cuando haya un proceso legal previo? Y reflexión, ¿no? Y sí, ¿es una violación de una garantía individual y de un derecho humano o no? Eso que sucedió. Esa reflexión que hace el juez de distrito le dará como resultado si hay una violación a un derecho humano y a una garantía individual o no, no lo probaron suficiente, sí me llegaron todos los medios de prueba que tuvieron a la mano, pero no son suficientes, o con todos los medios de prueba yo he llegado a una conclusión distinta, es decir, no hubo una violación de derechos humanos porque ella se colocó en ese lugar, porque nadie la obligó a meterse a ese baño, porque nadie le impidió el gritar que ella estaba ahí presente mientras estaban haciendo la diligencia de aseguramiento. Entonces, ¿a qué conclusión con esas pruebas podría llegar el juez? ¿Ustedes qué opinan?
sabiendo que el juez debe proteger a los vulnerables, que debe inclinarse por las categorías sospechosas, que debe tramitar con oficiosidad y con suplencia de la queja las categorías a las que corresponde el primero y el 22 constitucional, que debe seguir un principio pro persona apegado a los derechos humanos. ¿A qué conclusión podría llegar este juez? Pues sí tendría que aceptarlo, ¿no? Porque pues se presentaron todas las pruebas que hubieron y además pues era una persona, como dice, vulnerable. ¿Ok? Entonces, sí hay una transgresión a sus derechos humanos y a sus garantías individuales. Toda esta reflexión de, a ver, tú me estás diciendo este concepto de violación, me estás allegando estas pruebas, tu contraria me está llegando estas pruebas, la autoridad responsable me está diciendo esto, toda esta reflexión, toda esta valoración, ¿en qué capítulo dijimos que va? ¿En qué capítulo de la resolución dijimos que va? En los considerandos. Los considerandos, es decir, a esos razonamientos lógico-jurídicos es a los que nos referimos que tienen que estar ahí escritos adentro de los considerandos. Ahora, estos considerandos tienen que ser exhaustivos, ¿no? Pero exhaustivos respecto de qué? Respecto de qué cosas no puede dejar de analizar. O sea, a partir de qué comienza su análisis. Si en el juicio... ¿Los agravios? En el juicio de nulidad, esa exhaustividad tiene que ver con los agravios, ¿no? O sea, agravio por agravio, hay que ser exhaustivo en resolver, ¿no? A ver, tenemos que nos dice esto, tenemos estos medios de prueba, la contraparte dice esto respecto de ese agravio, tenemos estos medios de prueba, vamos a valorar. Pero en el amparo no se llaman agravios, ¿cómo se llaman? ¿Son quejas, profesora? Se llaman conceptos de violación. Parecería, ¿verdad? Porque tenemos un quejoso, pero se acuerdan que cuando veíamos los elementos de la demanda de amparo, veíamos que dice conceptos de violación, así como no dice agravios y tampoco dice hechos, dice conceptos de violación y las circunstancias que llevan a la violación de los derechos humanos o de las garantías individuales, ¿no? Entonces, en lo que hay que ser exhaustivo en estos considerandos es en los conceptos de violación. Y ese segundo capítulo, después de los resultandos y después de los considerandos, nos lleva a un tercer capítulo, que ¿cuál dijimos que es? Los resolutivos. Ándale, los resolutivos, ¿no? ¿Y los resolutivos qué son? ¿Qué dijimos que son los resolutivos? Ya es la etapa final, ¿no, profesor? Que son los alegatos y las conclusiones. No, los alegatos o conclusiones son la etapa final, pero del proceso, ¿no? O sea, recuerda que aquí estos alegatos se dan adentro de la audiencia constitucional y son los argumentos de por qué sí consideramos que un acto de autoridad es inconstitucional o anticonstitucional, ¿no? O en el caso del tercero o de la autoridad responsable, porque considera que ese acto de autoridad respecto del cual hay conceptos de violación no transgrede las garantías individuales o no es inconstitucional, aunque transgreda los derechos humanos o limite los derechos humanos de una persona, como por ejemplo en el caso de una persona detenida por comisión de un delito, ¿no? Esos alegatos son la parte final, pero del proceso. Y nosotros estamos analizando esta, claro, parte final, pero de la resolución, que es después de los alegatos. O sea, es una cosa distinta. Una cosa son los alegatos, que son adentro de una diligencia, y otra cosa es la resolución, que es adentro de otra etapa procesal. ¿Sí ves la diferencia, Gerardo? Sí, profesora. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Es que, bueno, leyendo lo de resolutiva, tengo entendido que en general es donde se ve la demanda, la contestación
el cierre de instrucción y la sentencia, ¿no? Pero también dentro de ella, dentro de ella va más alegatos o si son literalmente aparte de la resolutiva. No, Es que ahí me hizo un poquito. la etapa resolutiva en el amparo solamente, únicamente incluye la emisión de la resolución, la notificación de la resolución y el cumplimiento de la resolución. Solamente eso. Ya no es como en el juicio de nulidad que decíamos que la etapa resolutiva inicia con el cierre de instrucción. Aquí ya no tenemos eso, aquí tenemos simplemente termina la audiencia constitucional y vámonos a la elaboración de la resolución, porque hay muy poquito tiempo, ¿no? El plazo es muy corto para que se pueda emitir la resolución del amparo. Entonces, esta etapa resolutiva se centra en la elaboración del proyecto de resolución, en el caso del amparo directo, la votación de ese proyecto de resolución, la notificación de esa resolución y que se cumpla con lo que dice esa resolución, porque quien tiene que cumplirlo es alguien diferente en todos los casos a quien está emitiendo esa resolución. Entonces, esta etapa resolutiva es un poquito diferente en el amparo a en el juicio de nulidad, como nosotros lo habíamos visto en un juicio ordinario. ¿Sí, Ángel? Sí, maestra, muchísimas gracias. Sí, ya lo tengo anotado, porque siento que es un punto importante. Es que ahí me hice un poquito de bolas ¿No? en mis apuntes, pero gracias, maestra, ya lo tengo bien, claro, gracias. Y estamos adentro de la resolución y en las partes de la resolución. Decíamos, las resoluciones tienen un rubro que nos permite identificar a las partes. De hecho, también tienen un proemio porque tienen una parte introductoria que nos permite ver exactamente qué tipo de proceso y qué tipo de diligencia se está realizando adentro de ese documento. Y luego tienen unos capítulos que son los resultandos, que son la narración cronológica de los hechos y circunstancias que ocurrieron adentro del proceso que se está resolviendo, es decir, adentro del proceso del amparo. Luego tiene unos considerandos que son los razonamientos lógico-jurídicos que está utilizando el juzgador para emitir esa resolución. Y luego tiene un tercer capítulo que son los resultandos. Pero en los resultandos, ¿cuál es el contenido? Según lo que nosotros conocemos de las resoluciones, tanto en el juicio de nulidad como en el recurso de revocación, ¿qué se pone, qué podemos identificar adentro de los resultandos y por qué es importante este capítulo de resultandos? Sería como el sentido que que van a tomar, o sea, si ya admitió, si no, para efectos. Ándale, es justo ahí, en este capítulo resolutivo, donde precisamente se menciona cuál es el sentido en el que se va a resolver este amparo, ¿no? O sea, si se concede el amparo o se niega el amparo o se concede el amparo para un cierto efecto de que se conceda algo, ¿no? De que se realice algo más que sea igual a lo que el quejoso pidió o distinto de lo que él pidió, ¿no? Entonces, ahí en los resultados es donde nosotros nos podemos centrar y justamente ver cuál es ese sentido, cuál es ese destino de ese amparo que se solicitó, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ver si específicamente si se consideró violado ese derecho humano individual que ellos o no se consideró ahí, ¿no? Cuando tenemos una resolución, pues a esa parte vamos. Y para que valga de hecho esa resolución, ¿qué parte es? Maestra, yo tengo una duda. Sí. ¿Dentro del juicio de amparo también entra el apartado de petitorios o aquí ya no aplica? ¿Qué son los petitorios, Miguel? Bueno, es donde ya pones o el afectado pone lo que pide, ¿no? Lo que quiere que se resuelva. Ándale. Eso lo pone el quejoso en su demanda, claro, ¿no? Que tengan por admitida la demanda, que tengan por emplazada a la autoridad responsable, que tengan por llamados a juicio al tercero perjudicado, que tengan por suspendido el acto reclamado del cual solicitó la suspensión,
y en su momento que dicten la sentencia concediéndome el amparo, ¿no? En esta resolución, ¿quién está escribiendo, quién está hablando, por decirlo de alguna manera? ¿El quejoso o la autoridad resolutora? La autoridad resolutora. ¿Y se te ocurriría que la autoridad resolutora podría pedir algo? Ah, no, porque no le compete, ¿no? No le interesa nada en ese caso. Claro, porque ella no tiene que pedir, ella por el contrario tiene que entregar, ¿no? Y esa entrega que tiene que hacer, pues es justo de la resolución. O sea, la entrega más profunda o más intangible que tiene que hacer, pues es entregar la impartición de justicia en ese proceso, ¿no? Entonces, por eso en las resoluciones, pues no hay petitorios. Pero sí hay una parte que coincide con todos los demás escritos. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa parte no solo de las resoluciones, sino de todos los escritos adentro de un proceso en el que al final, pues se convalida que lo que está ahí dicho, sí, efectivamente está respaldado por esa parte que está manifestando, pues lo que dice ahí? Son las pruebas, ¿no? Ándale. El protesto, ¿quién me había dicho algo más? Ah, yo dije las pruebas. Ah, las pruebas van en la resolución. No, van antes, sí, ya. Me confundí. ¿En dónde van las pruebas? Ay, si no me equivoco, van en el considerando, ¿no? En los considerandos. En los considerandos va la valoración de las pruebas, claro, tienes razón. En dónde aparecieron por primera vez las pruebas, o sea, en donde alguien dijo, y para eso cuento con unas copias certificadas de un expediente de una visita domiciliaria. Para acreditar que esto que estoy diciendo es la verdad, cuento con unas copias certificadas del expediente de la visita domiciliaria que se me practicó. ¿En dónde está eso por primera vez adentro del proceso del amparo? Al inicio, ¿no? Cuando se presenta la demanda. Ándale, adentro de la demanda, ¿no? Claro, después está esta parte probatoria en la que decimos, bueno, hay otro escrito donde yo ofrezco mis pruebas, ¿no? Es decir, esas que enuncié o anuncié en la demanda, esas pruebas, luego digo, y ofrezco la documental pública consistente en las copias certificadas del expediente del juicio de nulidad y la documental privada consistente en la pericial contable y la testimonial de el esposo y el guardia de seguridad o las pruebas que yo quiera ofrecer, ¿no? Luego, respecto de esas pruebas que yo ofrecí, pues hay una admisión o un desechamiento y entonces se fijan, bueno, esta prueba que es una testimonial, pues sí se puede desahogar y se puede desahogar pues en la audiencia constitucional o se puede desahogar en una diligencia previa, ¿no? Esta prueba, que es una documental pública, pues se va a desahogar por su propia y especial naturaleza porque ya está agregada aquí en el expediente. Entonces, sí, admítele sus pruebas, ¿no? Pero a lo mejor respecto de la pericial contable, le dice, a ver, esta pericial contable no nos dice qué perito es el que la va a presentar y tampoco nos pide que nosotros señalemos un perito de los de la lista del tribunal. Y tampoco nos dice para qué efectos quiere exhibir esa prueba pericial contable. Entonces esa, pues deséchasela. Esa no sirve para este amparo, entonces no se la admitas, deséchale esa prueba, ¿no? O supongamos que se está anunciando una prueba documental pública consistente en una escritura pública y entonces revisan y dicen, no, pero esta documental pública no está aquí en el expediente. Lo que sí está es una solicitud al registro público de la propiedad de un nuevo testimonio de esa escritura pública. Entonces, pues vamos a admitirla, ¿no? Pero llega el día de la audiencia constitucional y dicen, a ver, esta prueba que era esta escritura pública que estaba pendiente, ¿la trae o ya la presentó? No, deséchala, ¿no? Ya no podemos esperar más, entonces vamos a tenerla como que no cuenta en este proceso, deséchala, ¿no? Y entonces todas esas cosas se dan adentro de este periodo probatorio, adentro del proceso del amparo.
Pero lo que sí está respecto de las pruebas, Miguel, adentro de la resolución, y tú tienes toda la razón en señalarlo, es esa valoración que hace el juez de distrito o el magistrado ponente adentro de los considerandos, ¿no? Donde dice respecto de las pruebas, pues para acreditar que sí se está violando un derecho humano en contra de una persona en el sentido de que lo están despojando de su vivienda en la cual habitaba lícita y pacíficamente, pues sí, sí está bien que haya presentado la escritura pública que acredita su propiedad. Entonces, pues ese dicho se tiene por acreditado y sí, sí es cierto que él es dueño de ese inmueble y que además lo poseía de forma lícita, ¿no? Entonces, sí, esto que él está manifestando seguramente es una transgresión a su derecho humano, ¿no? Esa valoración sí está, tienes toda la razón, ahí en los considerandos. ¿Sí, Miguel? ¿Me cachas? Sí, maestra. Vale, bueno. Pues entonces vamos a quedarnos hasta aquí con el contenido de la resolución, con esos capítulos y mañana hablamos de el nombre que le podemos cambiar a uno de estos capítulos, al primero de estos capítulos en el amparo, que a veces no lo nombran resultando, sino que los nombran de otra forma y mañana vamos a platicar un poquito después de esta lectura que les acabo de dejar aquí de los sentidos de las resoluciones, ¿vale? Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo y nos vemos mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profesora. Hay una profesora. Mañana, chicos.